Bien, miren, vamos a continuar con la serie que empezamos hace unas semanas. Esta serie que titulamos La oración, enseñanzas de Jesús. Estamos tratando de aprender lo más posible de las oraciones que están registradas en la Biblia de Jesucristo, de observar su vida de oración. ¿Okay? Miren, es evidente, por lo que juzgamos en la Biblia, que Dios espera que tengamos una comunión permanente con Él y que la reforcemos a través de la oración, a través de la comunicación. Porque cuando lo hacemos, cuando los creyentes oran, cosas suceden. ¿Okay? O sea, Dios actúa cuando su gente con fe habla con Él. Entonces, si queremos tener una vida cristiana poderosa, productiva, necesitamos estar en comunión a través de la oración con nuestro Dios. La semana antepasada iniciamos el estudio de esta oración que titulan la oración sacerdotal, la gran oración sacerdotal, y vamos a continuar el día de hoy con los siguientes versículos. Vamos a estudiar hasta el versículo 5 del capítulo 17 del apóstol Juan. Entonces vamos a ponernos en oración y vamos a estudiar esta parte que es bastante más profunda e importante de lo que se imaginan. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por la salvación que tu Hijo compró para nosotros en la cruz. Te damos gracias, Señor, por ese acceso que nos dio Él a tenerte a ti de forma personal. Queremos pedirte, Señor, que el día de hoy nos des ojos para ver, nos des entendimiento, Señor, para poder captar las cosas tan profundas de las que está hablando tu Hijo en esta oración. Nos ponemos en tus manos, Señor, esperando un milagro de transformación en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Miren, quiero iniciar esta mañana haciéndoles una pregunta. No es para que la respondan en voz alta ni para que apunten la respuesta. Simplemente considérenla unos segundos y guárdenla para el final porque vamos a regresar a ella. Fíjate, si tú estás enfrentando una situación muy complicada o está por llegar lo que sabes que va a ser una situación muy difícil y Dios te concediera que le hicieras una petición asegurándote que la va a responder, ¿qué le pedirías? ¿Cuál sería tu petición con respecto a esa situación que estás por enfrentar? Piénsenla y ahí guárdenla. Ahorita regresamos a ella. ¿Okay? Los primeros 5 versículos del capítulo 17 de Juan, muchos escolares bíblicos le llaman Jesús ora por sí mismo, y ahorita vamos a analizar si eso es lo que sucede. Voy a leerlos de corrido y luego los vamos a analizar despacito. Dice así: después de que Jesús dijo esto, ¿se acuerdan si vinieron hace 2 semanas? Esto se refiere a todo lo que dijo Jesucristo entre los capítulos 13 y 16 de Juan. Dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Miren, una de las características más sobresalientes del ministerio de Jesucristo es su permanente dependencia de su Padre en oración. O sea, constantemente se aleja de todos, se separa de todos para ir a tener conversaciones privadas con su Padre. En esta ocasión en particular tenemos el raro privilegio de escuchar esa conversación. Normalmente sus conversaciones más largas con Dios no las registra la Biblia. Nada más te dicen, se fue al cerro en la noche y estuvo orando toda la noche, oró desde muy temprano, pero no registran lo que dice. Y en este momento tiene una conversación que debería haber sido privada, pero por alguna razón está registrada. Miren, yo no sé si les ha sucedido alguna vez que están en presencia de personas que son intelectualmente mucho más elevados o con conocimientos mucho más profundos de ciertos temas, y esas personas se ponen a hablar de ciertos temas que tú, aunque quisieras participar, no puedes porque no entiendes nada de lo que están hablando. ¿Les ha pasado?
Cuando yo empezaba en mi caminar, cuando empezaba mi discipulado, el pastor que me discipuló, Terry Hendricks, era una persona súper humilde. De hecho, él había sido un granjero en Alabama, en el sur de Estados Unidos, pero tenía una maestría en estudios bíblicos y un doctorado en teología. O sea, el cuate estaba, pero sabía de todo. Y cuando venían misioneros a visitarlos, una vez me pidieron que le tradujera a algunas de las personas que venían a verlo a él y a dar conferencias. Estaba yo en la trastienda con ellos oyéndolos hablar y no podía decir ni pío, porque cualquier cosa que dijera era posible que estuviera yo afirmando o negando una incoherencia. No entendía de qué estaban hablando, ¿no? Entonces piensa en esto: si eso puede suceder entre dos simples mortales, imagínate una conversación entre Dios Hijo y Dios Padre en el momento más importante, crucial de su ministerio. O sea, esta es una conversación. Miren que hay expertos que dicen que es posible que hay partes de esta oración que nunca lleguemos a entender al 100%, porque son cosas demasiado profundas que no nos pueden quedar claras de alguna manera. Entonces la pregunta puede ser: entonces ¿para qué la estudiamos? Si no le vamos a entender nada, ¿no? Bueno, miren, por alguna razón nuestro Señor Jesucristo quiso, en primer lugar, que los discípulos escucharan lo que estaba él diciendo, y en segundo, que Juan la dejara registrada para el beneficio de su iglesia a través de los siglos. Eso quiere decir que si tú puedes entender, aunque sea una porción de lo que dice esta oración, va a ser una de las más grandes bendiciones de tu vida. Porque, miren, si no le entiendes muy bien algunas partes, yo no sé si la han leído completa, ¿no? Hay partes en las que las lees y dices: ¿de qué está hablando? Te puedo asegurar una cosa: los discípulos que estaban ahí tampoco entendieron nada en ese momento. Después, con todas las enseñanzas y las cosas que vieron al final, les empezaron a caer los veintes de qué es lo que había dicho Jesucristo, y eso mismo va a pasar con nosotros. Entonces, evidentemente, Jesucristo la dejó ahí para que tú y yo la escucháramos y sacáramos la mayor bendición posible de ellas, ¿okay? Bueno, con eso en mente vamos a analizarla. El versículo 1 empieza diciendo así. La primera parte dice: Padre, ha llegado la hora. ¿De qué hora está hablando? ¿Se acuerdan en qué momento es esto? O sea, Jesucristo está diciendo esas palabras justo antes de ser arrestado. En unas horas va a ser arrestado, va a ser condenado a muerte, a morir en la cruz. Por lo tanto, fíjense, esta es la hora de concluir el trabajo de salvación, de redención para el que Dios lo mandó al mundo. ¿Okay? Si leen los evangelios van a ver cuántas veces Jesucristo dice: no, mi hora todavía no ha llegado. ¿No? Lo tratan de agarrar y dicen: no, mi hora todavía no llega. Y en este momento dice: mi hora ha llegado. La hora ha llegado. Es el momento crucial en donde está a punto de triunfar sobre el pecado, sobre la muerte, terminar el trabajo. ¿Y qué le pide a Dios? Le dice: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Miren, a simple vista podría parecer como que Jesús está pidiendo por su propia gloria, pero evidentemente no es el caso. De hecho, es mucho más profundo, más hermoso y más complicado de lo que parece. Jesús le está diciendo: glorifícame a mí para que yo pueda así darte gloria a ti. O sea, Jesús le está pidiendo que haga algo, o sea, que lo glorifique, para que Jesús pueda llevar a cabo un trabajo que está a punto de hacer en el futuro, a través del cual Dios va a ser glorificado. Y nos explica por qué en el versículo 2. Dice: ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. O sea, Dios Padre va a ser glorificado a través de lo que Jesús está a punto de hacer. Gracias a que Dios le confirió autoridad sobre todos los mortales para darle vida eterna. Miren, piensen en esto. Los discípulos que están oyendo esto no saben que Jesús está hablando de lo que está a punto de suceder en la cruz. No saben que Jesús está a punto de morir crucificado. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Entonces, hay una conexión entre la glorificación del Padre y la glorificación del Hijo a través de la muerte de Jesús por nuestra salvación. Porque la única manera en que Jesucristo puede ejercer esa autoridad de dar vida eterna es muriendo en la cruz. O sea, Él no puede dar vida eterna si no muere en la cruz. Necesita morir en la cruz para que pueda dar esa vida eterna. Entonces, la muerte en la cruz es el instrumento a través del cual Jesús recibe gloria y le permite ejercer la autoridad de darnos vida eterna. ¿Pero a quiénes? Porque no dice a todos, dice a los que le has dado. O sea, Jesucristo, al morir en la cruz, le va a dar vida eterna a aquellos que Dios le dio. ¿Entienden lo maravilloso de eso? Miren, lo más común es que nosotros pensemos en Jesucristo y la salvación como el regalo de Dios para nosotros.
¿no? O sea, como que Jesucristo fue nuestro regalo. Pero aquí nos está diciendo que Dios le regaló gente a Jesús. Tú y yo fuimos el regalo de Dios para Jesucristo. Le dice, te voy a dar a esta gente, sálvala. A estos es a los que quiero que salves. Y entre esos estamos tú y yo. Entonces, en la cruz, dice, Jesús estaba haciendo dos cosas: dando vida eterna y recibiendo gloria. Y cuando el Hijo recibe gloria en la cruz, el Padre es glorificado en el Hijo. Y para entender mejor esto, fíjense, vamos a ver qué quiere decir esto de que en la cruz recibe gloria. Fíjense, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios la podemos definir como el conjunto de características que hacen de nuestro Dios el ser más maravilloso y admirable del mundo. O sea, la gloria de Dios es lo que hace atractivo, hermoso a Dios, a los ojos de aquellos a los que Dios les da ojos para ver. Entonces, es la gloria de Dios cuando la ves lo que te hace querer ir tras de Él, lo que te hace admirar, lo que te hace amarlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, te pregunto, ¿por qué amas a tu esposa? ¿Por qué amas a tu esposo? ¿No? Dime el por qué. Y tú empiezas a darme una lista de características de por qué amas a tu pareja. Me vas a decir las razones por las que tú glorificas a tu esposo. Y dices, no, hombre, es que mi esposo o mi esposa así, es una maravilla por esto y lo otro. Lo mismo pasa con Dios. O sea, las razones por las que nosotros nos enamoramos de Dios son por su gloria, ¿ok? Ahora, su gloria la podemos ver manifestada en muchas cosas, ¿no? La Biblia nos dice que su gloria se despliega en la creación, ¿no? Dice que los cielos y la tierra gritan la grandeza de su gloria. La podemos ver en su providencia, ¿no? En las cosas, en cómo nos da lo que necesitamos, ¿ya? Pero ¿saben en dónde se manifiesta en todo su esplendor? En la muerte de Jesús en la cruz. Porque cuando Jesús muere en la cruz, una persona que entiende que Jesús muere en la cruz voluntariamente por mí, para darme vida, para perdonar todo lo que yo he hecho, entonces se despliega ante mí su profundo amor, pero también su divina y perfecta justicia. Fíjense, podemos ver de su amor en Juan 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios ama tanto, ¿verdad?, al mundo, que entrega a su Hijo para que muera en la cruz, para que pueda dar vida eterna. Entonces, la cruz es la evidencia del profundo amor que Dios tiene por ti y por mí. Nos lo muestra en la cruz. Pero al mismo tiempo, la cruz también es la evidencia de su justicia. Fíjense, la cruz es la evidencia de que Dios se toma el pecado muy en serio. Todo el plan de salvación lo que grita a todo volumen es: Dios no puede pasar por alto el pecado. No puede voltearse para otro lado porque nosotros pecamos. Nosotros, padres imperfectos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Tratamos de educar a nuestros hijos y les ponemos lineamientos, y cuando uno de nuestros hijos se sale y lo metes, de repente sale y ya te cansaste y es como que no lo ves, ¿no? ¿No? ¿O soy el único loco? ¿No? O sea, somos imperfectos, pero Dios no puede hacer eso. Dios no puede voltearse para otro lado. ¿Por qué? Porque su justicia es divina y es perfecta, ¿ok? Entonces, para poder salvarnos y darnos vida eterna en la cruz, alguien tiene que pagar por nuestra deuda. Alguien tiene que satisfacer la justicia divina de Dios. ¿Cómo se satisface la justicia divina de Dios? Nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Fíjense, en la primera parte de ese versículo dice: la paga del pecado es muerte. O sea, alguien tenía que morir en nuestro lugar para recibir el castigo que tú y yo merecíamos, para que nosotros pudiéramos haber sido perdonados, reconciliados con Dios. Y eso es exactamente lo que hizo Jesucristo. Jesús muere en la cruz, paga la deuda para que nosotros recibamos gratuitamente vida eterna. Por eso ese mismo versículo, fíjense cómo termina: mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, la paga del pecado es muerte. Jesús hizo eso. La dádiva de Dios es vida eterna. Eso es lo que tú y yo recibimos sin merecerlos. Entonces, Jesucristo es glorificado. O sea, cuando tú entiendes que murió en la cruz por ti, eso lo glorifica. Le da gloria a Jesucristo. Es gloria a Dios que el Señor murió por mí. Ahora, ¿cómo es glorificado el Padre en eso? ¿Cómo se glorifica el Padre en el Hijo? Cuando, para empezar, el Hijo le da todo el crédito al Padre. Jesucristo todo el tiempo dice: yo nada más vine a hacer lo que mi Padre me mandó
que hiciera. En otras palabras, el plan de salvarte es de mi Padre. Entonces, ¿de dónde viene la gloria de Dios? Pues del amor, la adoración, ¿no? La exaltación que le damos a Dios todos los que fuimos salvados por su plan de salvación a través de su Hijo. Entonces Dios es glorificado, ¿ok? Ahí nos damos cuenta del sacrificio de Dios, porque solamente Dios pudo haber estado dispuesto a pagar un precio tan alto para salvar a pecadores que lo iban a aborrecer, que lo iban a rechazar. Pero ¿saben qué es la parte más maravillosa? Dice, para mí lo más maravilloso en este pasaje es lo que nos explica de lo que la vida eterna es. Porque nuestra mente limitada, nuestra mente enfocada en este mundo, cuando tú piensas, va a tener vida eterna, piensas, nunca me voy a morir. Una vida que nunca termina, eso es vida eterna. Pero si lo piensas, simplemente vida eterna no necesariamente es lo más deseable, ¿no? Digo, yo no sé si les pasa a ustedes, yo cuando veo películas de repente pienso en cosas y las digo en voz alta y mi esposa y mis hijas me dicen, ya no nos eches a perder la película, ¿no? Pero por ejemplo, cuando ve las de Superman, el hombre de acero que nunca se muere, yo decía, esa es la maldición gitana, ¿no? Pues este cuate va a ver morirse a Luisa Lane, a Jimmy Olsen, a todos sus amigos, ¿no? Él va a seguir en la tierra y todo el mundo se va a estar muriendo. ¿Eso es un gozo por la vida eterna? Pero esa no es la vida eterna de la que está hablando Jesucristo. De hecho, nos la explica en el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, lo hermoso de la vida eterna no es simplemente cuánto vas a vivir, sino con quién vas a estar en comunión eterna. Fíjense, la palabra conozcan es una palabra que nos habla de una relación increíble y profundamente íntima. Habla del conocimiento bíblico, de la unión de las almas. Está hablando de que nosotros vamos a conocer personalmente, experimentalmente al Padre y al Hijo. O sea, vamos a tener con Él una relación real. Una relación, fíjense, me da risa cuando veo de repente estos concursos que hacen, lo han hecho en varios canales de televisión, en algunas estaciones de radio. Concursa a la gente para ganarse una cita romántica con su estrella favorita. Una cita romántica, ¿se imaginan? Imagínate la estrella favorita cuando te apareces tú, ¿no? Dicen, muy romántico. O sea, ¿crees realmente que de ahí va a salir una relación personal y permanente nada más porque te invitaron a cenar una noche? O sea, aquí Dios no nos está hablando de un tipo de relación superficial, de conocer a una persona y tomarte una foto y decir, ya lo conozco, y de hoy en adelante lo voy a ver en la tele y voy a decir, yo lo conozco. No, está hablando de una relación real, de una relación profunda. Fíjense, Jesús trató de explicárselo a sus discípulos desde antes. Fíjense, en el capítulo 14, que siguen ahí en ese mismo lugar, pero es antes, Juan 14:20 dice, en aquel día, no sé si han leído esa parte, pero está hablando de cuando se vaya, les dice, yo estoy a punto de irme, ahorita me ven, pero en un ratito ya no me van a ver. Y entonces dice esto, en aquel día, o sea, cuando me vaya, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo con ustedes. O sea, esta es una cosa maravillosa. Gracias al sacrificio de Jesús, que nos da vida eterna, tú y yo, fíjate, podemos gozar de la misma relación que Jesucristo goza con su Padre. O sea, vamos a ser como parte de la Trinidad. No vas a entrar al círculo de los pero en serio. O sea, el Rey del universo, ¿no? El gozo de vivir en comunión con el Dios del universo. Y miren, y esto no significa que esto va a suceder cuando te mueras y vayas al cielo. Esto significa que la vida eterna inicia en el momento que Jesucristo entra a tu corazón. Esa comunión la puedes tener con ellos hoy, aquí, desde este momento y para siempre, ¿no? Es una comunión real. Ahora, por otro lado, ¿te das cuenta lo que esto significa? O sea, tener al Padre a través del Hijo significa vida eterna. Lo contrario, nadie está verdaderamente vivo, o sea, no tiene vida real si no tiene una comunión con Dios Padre a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz. O sea, eso no es realmente vida. No disfrutas realmente de nada, o sea, realmente, verdaderamente, si no tienes esa relación. Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, lo dice transparentemente claro. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, la única vida verdadera, la vida plena de la que la Biblia nos habla, de la vida en abundancia, solamente existe en comunión con Dios. Juan 10:10,
yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, Él es la vida. Y aparte, fíjense, Jesucristo nos dijo que el único camino a esa vida es Él. Juan 14:6, uno de los versículos más famosos de la Biblia, dice: yo soy el camino, la verdad. Y fíjense lo que está diciendo ahí: yo soy la vida. No está diciendo yo les doy vida, yo soy la vida. Él se da a ti, te da la vida dándose a Él, porque Él es la vida. Y luego nos dice: nadie llega al Padre sino por mí. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro método de tener vida real, sino es a través de Jesucristo. Estar sin Cristo es estar desconectado de Dios. Y estar desconectado de Dios es estar desconectado de la fuente principal de todas las cosas maravillosas que existen. O sea, la fuente de amor, la fuente de paz, la fuente de poder, la fuente de sabiduría, la fuente de gozo real. Todo eso solo proviene de Dios. Todo lo demás es ficticio. Tú crees que tienes paz cuando tienes dinero. No es cierto. Tu dinero es volátil. Crees que tienes gozo cuando estás en una fiesta, pero eso es pasajero y te deja con más hambre. Dice, Él es la fuente real. Por eso Jesucristo, fíjense, pasa tanto tiempo abriéndole los ojos a sus discípulos para que vean quién es Dios, ¿no? ¿Cuál es el reino de Dios? Necesita abrir los ojos y enseñarles cosas que después van a dar fruto. Por eso, fíjense, eso es de lo que está hablando en el versículo 4. Le dice, ahora fíjense, ahora va a hablar en pasado. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Aquí está hablando de que ha glorificado al Padre. ¿Cómo? Con el trabajo que ha venido haciendo durante todo su ministerio. ¿No? Dios lo manda con un trabajo en particular. La culminación de ese trabajo es morir en la cruz. Pero su trabajo fue todo su ministerio. ¿Qué ha estado haciendo? Que los discípulos entiendan quién es Dios, de qué se trata el reino de Dios. Fíjense cuántas veces les dan analogías diciendo el reino de Dios es como esto, o sea, les está tratando de abrir los ojos a cosas que ellos necesitan escuchar, que después van a entender porque necesitan transmitírnoslas. Pero fíjense, aquí lo que podemos ver de forma muy clarita es la importancia que Jesucristo le da a transmitirnos a nosotros que tenemos que vivir para el propósito de Dios. O sea, tú y yo tenemos que vivir para el propósito que Dios nos puso aquí. Eso quiere decir, tienes que usar tus dones, tus habilidades, tus oportunidades, todo lo que Dios te da para ayudar a otros en el nombre de Dios. Porque cuando haces eso, el que recibe gloria es Dios. Hagan brillar su luz de tal forma que los demás vean sus buenas obras y le den gloria ¿a quién? A Dios, a su Padre que está en el cielo. Entonces, aquí Jesucristo está diciendo, yo estoy cumpliendo con mi parte. Yo estoy haciendo mi trabajo, hasta ahorita he cumplido, pero fíjense cómo termina en el versículo 5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Fíjense esa primera parte, dice, Padre, glorifícame en tu presencia. Lo que Jesucristo le está diciendo es, ahora termina, cumple tu propósito, termina con el plan. Me enviaste con un propósito y sé que ese propósito me va a llevar a la cruz. Sé que voy a sufrir, sé que voy a morir torturado por esta gente, pero mi oración, Padre, es hágase tu voluntad, cúmplase tu plan, aunque yo sufra por eso. Glorifícame en tu presencia. Lo que le está diciendo es, dame fuerza para atravesar lo que estoy a punto de atravesar. Glorifícame para que yo pueda glorificarte a ti. Y luego, fíjense, la segunda parte del versículo dice, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Aquí hay dos cosas que son evidentes. Una, la vida de Jesucristo no empezó cuando nació de la Virgen María. Jesucristo ha existido siempre. Él es el principio y el fin, Dios hecho hombre. Dice, con la gloria que tenía desde el principio de los tiempos contigo. La segunda parte, fíjense, lo que nos dice es esto. Algo sucedió con la gloria de Dios cuando se hizo hombre. O sea, algo pasó con la gloria de Dios, porque le está diciendo, ahora glorifícame con la gloria que tenía antes. Miren, esto es importante que lo entendamos, porque mucha gente distorsiona este versículo y entonces piensan algo equivocado. Esto no significa que Jesucristo dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre, pero su naturaleza humana funciona como un velo que oculta temporalmente la gloria de Jesucristo. Su humanidad no permite que su gloria brille. O sea, si tú y yo hubiéramos estado en Jerusalén cuando Él entró caminando, no lo hubieras podido identificar.
Porque su gloria estaba cubierta por su humanidad. Pero para que te des cuenta cómo es 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre, ¿se acuerdan qué pasó en Mateo 17, en el monte de la transfiguración? Cuando de repente, fíjense, lo que hace Jesucristo es levanta temporalmente el velo de su humanidad y despliega su gloria. Y está registrado en Mateo, dice, su cara brillaba como el sol. ¿Alguna vez has tratado de ver al sol directamente en un día sin nubes? Los científicos te dicen, no seas tarado, te vas a quedar ciego, ¿no? Se te van a quemar las pupilas y te le quedas viendo. Dice, su cara brillaba como el sol, su ropa se puso blanca, brillante. Miren, la gloria de Dios es tal que Pedro se vuelve medio loco, no puede con la gloria de Dios, empieza a decir incoherencias. Ok, vamos a construir unos edificios aquí para todos, ¿no? O sea, la gloria de Dios nos trastornaría a todos. Esa es la increíble gloria que Jesucristo estuvo dispuesto a dejar a un lado para venir al mundo, humillarse de la forma más extrema para darnos a ti y a mí vida. Entonces, el Padre es glorificado en la humillación y glorificación del Hijo, y nosotros por pura gracia recibimos perdón de los pecados y vida eterna, o sea, comunión eterna con el Padre. Ahora, fíjense, después de analizar todo esto, pregúntate esto: ¿cuál crees que haya sido la preocupación principal de Jesús en esa primera petición? ¿La gloria de Dios, su propia gloria o tu salvación? Fíjense, si algo nos enseña este pasaje, es que no es una cosa o la otra, es una cosa como consecuencia de la otra. Son cosas que necesitaban pasar. Miren, la razón por la que Jesús le permite a sus discípulos escuchar esa oración tan compleja y le permite a Juan escribirla para que nosotros la leyéramos es porque él quería que ellos y nosotros entendiéramos este concepto, que es el único que les puse con espacio en blanco en su programa. Dice, la gloria del Padre a través de la glorificación del Hijo es el punto central del plan de salvación. O sea, el foco, el enfoque total, la parte más importante del plan de salvación es la glorificación de Dios Padre a través del sacrificio de Dios Hijo, que de pasada nos da vida a nosotros. Pero el punto de la salvación, el centro del Evangelio no eres tú, no soy yo. Esto no es acerca de nosotros, es acerca de la gloria de Dios. Y escúchame bien, tu gozo, el que puedas tener verdadera paz, el que puedas disfrutar verdaderamente de las cosas que Dios te da en este mundo, depende de que entiendas la importancia que Jesucristo le da a que veas la gloria de Dios, a que entiendas lo glorioso, lo maravilloso que es Dios. Te voy a decir por qué. Miren, fíjense, la mayor parte de la gente venimos a la iglesia con la esperanza de que hoy se toque un tema relevante, ¿no? Pero ¿qué significa que sea un tema relevante? Es un tema relevante para mí, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que estés enfrentando, a lo mejor llegas aquí con la esperanza de, ojalá el pastor hoy hable de cómo manejar la ansiedad que siento, ¿no? Cómo controlar mi ira, ¿no? Cómo controlar mis ganas de controlar a todo el mundo, ¿no? Cómo eliminar el temor en mi vida, cómo tener un mejor matrimonio, cómo educar mejor a mis hijos, cómo manejar mejor mis finanzas, cómo yo, ¿no? O sea, queremos que sea un tema relevante para nosotros. Y miren, no me malentiendan, no tiene nada de malo abordar esos temas. La Biblia los enseña por todos lados. Nuestra iglesia constantemente hace series muy prácticas para aprender esas cosas. Pero déjame hacerte una pregunta y sé honesto contestándotela a ti mismo. Si yo hubiera mandado un correo esta semana y les hubiera dicho, no se pierdan este domingo, vamos a hablar de la glorificación del Padre a través del Hijo, nos vemos el domingo, ¿cuántos de ustedes hubieran pensado, eso es exactamente lo que necesito escuchar hoy, voy a ir? ¿Cuántos? Ni uno. Hubieras pensado, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿No? ¿Eso cómo me va a ayudar? Y sin embargo, este es el tema más relevante que vas a encontrar en toda la Biblia. De este depende, todas esas cosas que te preocupan, de esto depende. ¿Saben cuál es la maldición de nuestra generación? Vivimos en una generación que es totalmente egocéntrica, ¿no? Yo, subjetiva, ¿no? Tu verdad, mi verdad, la verdad, ¿no? No hay verdad absoluta, ¿no? Cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? Pero aparte, individualista. Si yo estoy bien, todo está bien. ¿Cómo te va a ti? Es irrelevante para mí. No, esa es la maldición de nuestra generación.
O sea, por todos lados nos bombardean con esa información, ¿no? Todas las personas están centradas en sí mismas, todo lo que piensan es cómo me va, cómo me siento, cómo me ayuda. ¿Y saben ustedes por qué tanta gente tiene crisis de ansiedad, de temor? Porque estamos centrados en nosotros mismos. Mientras más estás centrado en ti mismo, más ansiedad y más miedo. Eso es inevitable. Porque nada más estás viendo que tú dependes de ti, ¿no? Que tú quieres que las cosas pasen. Entonces, una de dos: o estás muerto de miedo porque sabes que no controlas mucho, o estás tratando de controlar el universo y estás totalmente estresado y de todas maneras no lo puedes controlar. Ese es nuestro problema. Y les voy a decir, la tristeza más grande, estos son temas que hemos hablado más de una vez, fíjense, la sociedad nos bombardea por todos lados. Tú siéntate un día a ver comerciales y vas a ver el mensaje: tú te lo mereces, nadie sabe lo que es bueno más que tú, solo los buenos tienen esto, quieres ser feliz, haz esto, persigue tu... O sea, la sociedad nos bombardea, pero la tragedia no es que la sociedad nos bombardee, es normal. La sociedad vive sin Dios. El problema es que en lugar de que la iglesia esté influenciando a la sociedad está influenciando a la iglesia. Y entonces ahora tenemos iglesias que tratan de decirnos que todo esto es acerca de nosotros, incluyendo el evangelio. Libros, cantos, en donde todo está enfocado al hombre y su experiencia en lugar a Dios y su gloria. El problema más grande que tenemos en este momento, fíjense, en nuestro caminar, o sea, en nuestra práctica de la fe, es una falta de un sentimiento de asombro, de maravillamiento, de exaltación de Dios. En lugar de eso, ¿verdad?, estamos preocupados, ¿verdad?, por cómo nos va, por cómo nos sentimos, y preocupados por qué beneficios me puede traer el evangelio a corto plazo. ¿Cómo soluciona mis problemas de ahorita? ¿Cómo recupero a mi mujer? ¿Cómo recupero a mi marido? ¿Cómo hago que ya no deba yo nada? ¿Cómo? ¿No? En lugar de estar concentrados en el increíble y maravilloso Dios que tenemos. Fíjense, en palabras más sencillas, el cómo me hace sentir esto es mucho más importante que quién es ese Dios maravilloso al que Jesucristo me reconcilió. Estamos centrados en nosotros. ¿Cuál es la solución? Fíjense, la solución sería que nosotros estuviéramos, fíjense, tan concentrados, tan cerca, tan aferrados a conocer de cerca, a relacionarnos, a tener esa comunión profunda con Dios, que pasáramos tanto tiempo extasiados con su gloria que no nos diera tiempo para pensar en nosotros y en nuestras trivialidades. Esa sería la solución. Fíjense, piensen en qué pasó en la vida de la gente que su vida fue transformada y vivieron e impactaron al mundo increíblemente con su vida. Piensa en gente como Juan, el que registró todas estas palabras. Dice, Juan tiene el raro privilegio de ser llevado al cielo, al salón del trono, nos lo platica en Apocalipsis, y de ver a Jesucristo glorificado. ¿Y se acuerdan cuál es su reacción cuando lo ve? Dice él mismo, caí como muerto. O sea, ve a Jesucristo y se queda en shock total. Isaías en Isaías 6 entra al templo y de pronto tiene una visión de Dios sentado en un trono enorme en el templo. Todo el templo está lleno de su gloria. Hay ángeles, ¿verdad?, querubines alrededor de él cantando de una manera así, gloria, gloria, santo, santo. Y dice que se queda como muerto. Pablo, el que tiene un encuentro con Jesucristo glorificado, se queda ciego. ¿Ustedes creen que después de esos encuentros esta gente salió y dijo, híjole, ¿cómo le hago para controlar mi vida? ¿Qué haré? Mañana no hay que comer. Fui al templo y no me saludó. ¿Por qué será? ¿No? O sea, ¿creen que sus vidas estuvieron enfocadas de ahí en adelante en trivialidades? ¿O sus vidas fueron totalmente transformadas cuando vieron la gloria de Dios y decidieron vivir absolutamente para ellos? Piensen en cómo vivían sus vidas. Lo más importante para ellos era la gloria de Dios, glorificarlo a través de sus vidas, haciendo lo que tuvieran que hacer. Pero nosotros vivimos en una generación que está absorta en cosas triviales que no valen la pena. Y por eso es tan importante que entiendas el contexto de esta oración. ¿Se acuerdan cuál era el problema principal de los discípulos esa noche? Estaban confundidos porque Jesucristo ya se iba. No entendían. O sea, Él les dijo, en breve me voy, y empezó la enseñanza y todos se quedaron en me voy. Hasta ahí llegó su cabeza. ¿Cómo que se va? ¿Oíste? Dijo que se iba. ¿A dónde cree que va? No, o sea, y el otro enseñándoles cosas, pero se va a ir. ¿Cómo que nos va a dejar? O sea, ¿en quién están pensando ellos? En ellos. Ese era su principal problema, y por eso Jesucristo lo que está tratando de hacer es
hacerlos darse cuenta, ¿verdad?, que lo más importante que vean es que su partida en primer lugar es necesaria para el beneficio de ellos. Y luego a través de su oración, fíjense, los está ayudando a entender que en la vida de Jesucristo hay un propósito bastante más alto en lo que vino a ser este mundo. Y era la gloria del Padre a través de la gloria del Hijo. Para ellos eso es inconcebible. ¿Cómo que te van a crucificar? No digas tonterías. Él dice, no. Aquí hay un propósito mucho más elevado. No tiene que ver con lo que me pase a mí, sino con la gloria que le doy al Padre. Y cuando tú empiezas a ver tus tribulaciones, tus situaciones, tus problemas con esa misma perspectiva, o sea, como un método para glorificar a Dios, porque si eso es parte del plan de Dios, le va a dar gloria a Dios. Entonces tu perspectiva va a cambiar totalmente y le vas a pedir a Dios como Jesucristo: glorifícame, Señor, dame las fuerzas para atravesar lo que sea para que en mí te puedas glorificar tú. Miren, esto es algo que no saben cómo cambia tu perspectiva cuando analizas tus situaciones a través de esto. Estas situaciones que estamos pasando con la salud de nuestros hijos, que son situaciones permanentes, o sea, esta situación que tienen nuestros hijos no va a cambiar. O sea, van a ser ciegos el resto de su vida. Y son cosas que, les confieso, hay veces que en la noche, ya sea Karina o yo, de repente nos despertamos y tienes un peso de ansiedad de decir, ¿qué va a pasar? ¿Y si me pasa algo? Y ellos, y te empiezas a asfixiar. Y en el momento que pasa esto, pongo yo mi mente en esto. Digo, de lo peor que se me puede ocurrir que le pase a una persona, que es morir crucificado, Jesucristo sacó la cosa más gloriosa para todos nosotros. Y entonces pienso, si esto va a glorificar tu nombre, dame fuerzas. Ayúdame a atravesar esto, por favor. ¿Y saben qué pasa? Mi perspectiva cambia. Te lo digo abiertamente, el dolor no desaparece. Pero en ese momento siento una paz en mi corazón de que me está diciendo, este es mi plan, tranquilo. No veo cómo, ¿no? Digo, ¿en serio? ¿Esto te va a glorificar de alguna manera? Pero mi corazón me dice, si ese es el caso, entonces glorifícate en mí. Y me calmo, y saben que me da sueño y me duermo. O sea, piénsalo, ¿qué puede ser más eficaz para erradicar el temor y la ansiedad que ver tus problemas bajo la luz del plan perfecto de Dios para tu vida? O sea, cuando dices, si ese es su plan, algo de aquí va a pasar que va a ser para su eterna gloria. Y entonces te calmas, te da paz, te ayuda a disfrutar de otra manera a la gente a tu alrededor, te ayuda a amar en serio, ¿no? Y estas cosas, miren, son el método más eficaz para eliminar tu orgullo, tu ego, cuando te das cuenta que esto no es acerca de ti, para eliminar tu amor a las cosas de este mundo, o sea, las cosas triviales desaparecen y las importantes entran en perspectiva. Miren, no hay un tema en la vida cristiana que no esté relacionado con esto. Un solo tema. Es el tema más relevante de todos. Y entonces regresemos al principio cuando les dije, si estás en medio de un tiradero, en una situación fuerte, o estás a punto de enfrentar una, y Dios te concediera el deseo de hacerle una petición con respecto a esa situación, ¿qué le pedirías? Yo sé que dependiendo qué estés enfrentando, tu cabeza se fue para allá, ¿no? Señor, ayúdame a esto, salva a ¿no? Sana a esta persona. Pero acuérdate, como Jesucristo, tu primera petición tiene que ser, hágase tu voluntad, Señor. Cumple tu propósito en mi vida y pídele todo lo que quieras. Pero tienes que estar dispuesto a decirle, pero que se haga tu voluntad. Porque solamente cuando se hace su voluntad, Él es glorificado. No importa qué logres en esta vida, qué hagas, cuánto sacrifiques, si no es parte del plan de Dios, no le está dando gloria a Dios, te está dando gloria a ti. Entonces nuestra principal petición debería de ser, hágase tu voluntad, Señor. Que se cumpla tu voluntad en mi vida, en lo que sea que suceda. Si algo aprendemos de esa oración es eso. Padre, glorifícate en lo que tenga que enfrentar. Si tú estás aquí sentado en esta sala el día de hoy y no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes esa comunión, quiero que entiendas una cosa muy clarita. Que estés aquí no es casualidad. Dios dejó estas cosas registradas en su palabra para que las escucharan las personas que Él tenía planeado que las escucharan.
Entonces yo no sé si veniste invitado por alguien o alguien te engañó. Te digo, vamos a desayunar, pero primero tenemos que pasar a ver unos amigos, ¿no? Pero si aquí estás sentado, Dios tenía planeado que escucharas estas palabras y que entiendas. Estar desconectado de Jesucristo es estar desconectado de Dios y es estar desconectado de la fuente de las cosas más maravillosas que puedes experimentar en esta tierra y en la eternidad. Y si estás aquí, como dice Dios en Apocalipsis, te está llamando, te está buscando, te está persiguiendo, te está diciendo, pon atención, te estoy hablando. No cierres tu corazón y escúchalo, porque está tratando de darte vida real, la que se disfruta, la de veras, no la ficticia que nos da el mundo. Y si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, necesitas acordarte de esto. El Evangelio de Cristo no es acerca de ti. El plan de Dios no era para hacerte cómodo y contento y que puedas disfrutar de la vida. Era para que te pusieras a su servicio, vivieras para su plan y le dieras gloria. Entonces, no vas a disfrutar de la vida plena, aunque tengas a Cristo en tu corazón, mientras pienses que esto es acerca de ti. Mientras quieras vivir la vida para ti, tienes que vivirla para Él. Y entonces hay gozo real. Es un conocimiento antinatural. Nos cuesta trabajo creerlo, pero eso es lo que vemos por todos lados en la Biblia y el ejemplo que nos dio Jesucristo. ¿Quieres ser feliz? Bájate del trono. Deja a Dios en el trono y glorifícalo. Y tu vida se va a transformar. Vamos a orar. Padre, es impresionante, Señor, la profundidad de tu palabra. La cantidad de cosas que podríamos seguirle sacando nada más a estos poquitos versículos. Pero, Señor, todas nos llevan al mismo lugar, a ti, a tu gloria, Padre. Te damos gracias, Señor, por habernos hecho partícipes de esa conversación. Y aunque entendamos poquito, Señor, te pedimos, Señor, que ese poquito de información caiga en nuestro corazón y lo transforme totalmente. Que salgamos de aquí viendo la vida de otra manera. Que recordemos que todo es acerca de tu gloria y cuando nosotros vivimos para esa gloria, nuestro corazón es bendecido y se llena de gozo, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. Sé que esa es la única forma en la que realmente podemos amar a la gente a nuestro alrededor, disfrutar plenamente de tu providencia. Ayúdanos, Señor, a bajarnos de ese trono. Y si presente hay alguien, Señor, que no te conoce, ten misericordia, Señor. Toca su corazón, llámalo más cerca de ti y empújalo para que se acerque. Te pedimos, Señor, que sigas dándonos mucha luz, mucha fortaleza, que nos glorifiques para enfrentar lo que tengamos que enfrentar en esta vida y terminemos siempre glorificándote a ti. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.